1957, Inglaterra, Gemelas Palek, el caso que la ciencia registró como imposible y cambió la historia de la reencarnación. En las brumosas colinas de Hexham, Northumberland, donde las piedras milenarias susurran secretos de épocas olvidadas y la niebla matutina se aferra a los tejados como dedos espectrales, se alzaba una modesta casa victoriana en Bittingham Lane. Era el otoño de 1956, y aquella vivienda de ladrillos rojos, con sus chimeneas humeantes y ventanas emplomadas, albergaba a una familia que pronto se convertiría en el centro del caso de reencarnación más documentado y controvertido de la era moderna. La casa, construida en 1882, tenía esa solidez característica de la arquitectura victoriana, muros gruesos, techos altos y pasillos que crujían con historias de generaciones pasadas. Durante el día, la luz grisácea del norte de Inglaterra se filtraba a través de las cortinas de encaje, creando patrones danzantes en las alfombras desgastadas por décadas de pisadas familiares. Pero era por las noches cuando la casa revelaba su verdadera naturaleza, una estructura llena de sombras que parecían moverse por voluntad propia, donde el viento del páramo hacía gemir las vigas de madera y donde cada ruido nocturno parecía cargar con el peso de memorias que no pertenecían al presente. John Palek, un hombre de 38 años con el rostro curtido por años de trabajo en las minas de carbón locales, había encontrado en aquella casa un refugio después de la guerra. Sus manos, permanentemente manchadas por el hollín que ningún jabón podía eliminar completamente, temblaban ligeramente cuando encendía su pipa de arcilla cada noche, sentado en su sillón de cuero gastado junto al fuego. Era un hombre de fe profunda, católico devoto que asistía a misa todos los domingos en la pequeña iglesia de Santa María, pero también era alguien que había visto demasiada muerte durante los bombardeos de Londres como para aceptar ciegamente que la vida terminaba simplemente con el último aliento. Florence Palek, su esposa de 35 años, era una mujer de constitución delicada pero espíritu inquebrantable. Había crecido en una granja en las afueras de Newcastle, donde las supersticiones rurales se mezclaban naturalmente con la religión formal, creando una cosmovisión que incluía tanto santos católicos como las viejas creencias sobre espíritus que permanecen apegados a los lugares que amaron en vida. Sus ojos azul claro tenían esa cualidad penetrante común en las mujeres del norte de Inglaterra, como si pudieran ver a través de las apariencias superficiales hacia verdades más profundas y perturbadoras. Florence había parido 4 veces, pero solo 2 de sus hijos habían sobrevivido los peligrosos primeros años de vida que caracterizaban la Inglaterra de posguerra. Joanna, de 11 años, era una niña excepcional con una inteligencia que a menudo sorprendía a sus maestros en la escuela primaria local. Tenía el cabello castaño oscuro de su madre y los ojos penetrantes de su padre, pero había heredado algo más, una sensibilidad particular hacia las emociones de los demás que la convertía en la confidente natural de otros niños del pueblo. Era la perfecta hermana mayor, protectora y cariñosa, con una madurez que parecía demasiado avanzada para su edad. Jacqueline, de 6 años, era todo lo contrario a su hermana mayor. Donde Joanna era reflexiva y cautelosa, Jacqueline era pura energía sin filtros. Pequeña y vivaz, con rizos dorados que se negaban a permanecer ordenados sin importar cuánto se esforzara Florence por controlarlos, tenía esa alegría contagiosa que puede iluminar incluso los días más grises del páramo inglés. Era la payasa de la familia, siempre inventando juegos elaborados, cantando canciones que creaba en el momento, y haciendo reír a todos con sus observaciones inocentes pero sorprendentemente agudas sobre el mundo adulto que la rodeaba. Las 2 niñas habían desarrollado una relación extraordinariamente cercana, casi telepática en su comprensión mutua. Joanna había asumido naturalmente el rol de protectora y maestra de Jacqueline, enseñándole a leer, ayudándola con sus pequeños problemas infantiles, y creando un mundo compartido de juegos secretos y rituales que solo ellas entendían completamente. Por las tardes, después de que Joanna regresara de la escuela, las 2 hermanas desaparecían en su habitación compartida, donde sus risas y conversaciones susurradas se mezclaban con el sonido del viento que golpeaba las ventanas. La rutina familiar en la casa de Bittingham Lane había alcanzado esa perfección delicada que solo existe en los hogares donde cada miembro ha encontrado su lugar exacto en el ecosistema doméstico. John se levantaba antes del amanecer para caminar hasta la mina, llevando consigo el almuerzo empaquetado cuidadosamente por Florence en una lonchera de metal que había pertenecido a su padre. Florence dedicaba las mañanas a las tareas domésticas mientras Joanna estaba en la escuela y Jacqueline la seguía por toda la casa, haciendo preguntas constantes sobre todo lo que veía. Las tardes eran sagradas para la familia.
John regresaba del trabajo cubierto de polvo negro pero con suficiente energía para escuchar los relatos del día de sus hijas. Joanna le contaba sobre sus lecciones de aritmética y historia, mientras Jacqueline interrumpía constantemente con sus propias observaciones sobre las aventuras que había tenido en el jardín trasero, donde había construido un mundo imaginario poblado por hadas, dragones amigables y animales que hablaban. Los domingos eran diferentes. La familia se vestía con sus mejores ropas y caminaba junta hasta la iglesia de Santa María, donde ocupaban el mismo banco que la familia Palek había usado durante 3 generaciones. John y Florence cantaban los himnos con voces que armonizaban perfectamente después de 15 años de matrimonio, mientras Joanna seguía los servicios con la seriedad de una adulta miniatura. Jacqueline, incapaz de permanecer quieta durante la misa completa, pasaba el tiempo dibujando en los márgenes del misal familiar o inventando historias silenciosas sobre las figuras talladas en las columnas góticas de la iglesia. Pero fueron precisamente esos domingos pacíficos los que establecieron el contraste más devastador con lo que estaba por venir. Era un domingo particularmente hermoso del 29 de abril de 1957, cuando la primavera había comenzado finalmente a vencer el invierno obstinado del norte de Inglaterra. Los narcisos florecían en el jardín delantero de la casa, las aves cantaban con esa exuberancia que solo existe después de meses de silencio invernal, y el sol brillaba con una intensidad que hacía que incluso los adultos más serios sintieran ganas de sonreír sin razón particular. Joanna y Jacqueline habían pedido permiso para caminar solas hasta la iglesia esa mañana, una concesión especial que John había otorgado después de que Joanna demostrara durante semanas que podía cuidar responsablemente de su hermana menor. Era un rito de paso pequeño pero significativo, una muestra de confianza parental que llenó a ambas niñas con un orgullo resplandeciente. Las 2 hermanas salieron de casa vistiendo sus mejores vestidos dominicales, Joanna con un conjunto azul marino que Florence había cosido cuidadosamente durante las largas noches de invierno, y Jacqueline con un vestido amarillo brillante que contrastaba hermosamente con sus rizos dorados. Llevaban sus pequeños misales en bolsitas de terciopelo, y Jacqueline había insistido en llevar también su muñeca favorita, una figura de porcelana con vestido blanco que había sido un regalo de Navidad. Caminaron por Bittingham Lane tomadas de la mano, charlando animadamente sobre los planes para el resto del día. Joanna había prometido enseñarle a Jacqueline a hacer pulseras de margaritas después del almuerzo, y Jacqueline había insistido en que después podrían tener una fiesta de té en el jardín con todas sus muñecas invitadas. Era una conversación perfectamente ordinaria entre 2 hermanas que se amaban profundamente, caminando por una calle tranquila en una mañana de domingo perfecto. No había nada en esa escena que sugiriera que estaban viviendo los últimos momentos de sus vidas tal como las conocían. No había señales de advertencia, no hubo premoniciones, no existió ningún presagio que pudiera haber preparado a la familia Palek para lo que estaba por suceder. Solo 2 niñas felices caminando hacia la iglesia, llevando consigo la inocencia que solo existe antes de que el mundo revele su capacidad para la tragedia instantánea e incomprensible. Pero en las calles serpenteantes de Hexham, donde la historia antigua se entrelaza con el presente de maneras que los habitantes locales habían aprendido a aceptar sin cuestionar, algo estaba esperando. Algo que cambiaría para siempre no solo el destino de la familia Palek, sino la comprensión humana sobre los misterios fundamentales de la existencia, la muerte y lo que podría existir más allá de ambas. El reloj de la iglesia de Santa María marcó las 10 de la mañana con su repique familiar, un sonido que había regulado la vida del pueblo durante más de 300 años. Era el mismo sonido que había marcado nacimientos, matrimonios, muertes y todos los momentos significativos en la historia de Hexham. Pero esa mañana, ese repique familiar marcaría el comienzo de algo completamente diferente, un misterio que desafiaría todo lo que la ciencia y la religión creían saber sobre la naturaleza de la conciencia humana, y que convertiría a la familia Palek en el centro de una investigación que cambiaría para siempre la forma en que la humanidad comprende los límites entre la vida y la muerte. Las 2 hermanas continuaron su caminata hacia la iglesia, ajenas al hecho de que cada paso las llevaba hacia un destino que transformaría sus nombres en leyenda, y que haría que su historia fuera estudiada por científicos, teólogos e investigadores durante las décadas siguientes. Lo que comenzó como una mañana dominical perfecta estaba a punto de convertirse en el prólogo de uno de los casos más extraordinarios y perturbadores de la historia documentada de fenómenos que desafían toda explicación racional. Para comprender la magnitud del misterio que estaba por desarrollarse en la vida de la familia Palek, es esencial conocer con precisión quiénes eran Joanna y Jacqueline antes de que sus vidas fueran interrumpidas de la manera más trágica imaginable. Cada detalle de sus personalidades,
Cada quirk individual, cada preferencia y cada miedo se volverían cruciales para lo que los investigadores posteriores denominarían el caso más convincente de reencarnación documentada en la historia occidental. Joanna Pálek, a los 11 años, había desarrollado una personalidad compleja que fascinaba tanto a sus maestros como a los adultos del pueblo. Era una niña excepcionalmente madura para su edad, con una seriedad que a veces preocupaba a Florence, quien temía que su hija mayor hubiera crecido demasiado rápido en un mundo que aún llevaba las cicatrices de la guerra. Joanna leía vorazmente todo lo que caía en sus manos, desde los libros de texto de la escuela hasta las novelas victorianas que encontraba en el ático de la casa, e incluso las páginas de noticias del periódico local que John traía del trabajo. Tenía una memoria fotográfica que rayaba en lo extraordinario. Podía recitar de memoria pasajes completos de libros que había leído solo una vez, recordar conversaciones palabra por palabra semanas después de haberlas escuchado, y nunca olvidaba un rostro o un nombre, sin importar cuán brevemente hubiera conocido a alguien. Esta capacidad había convertido a Joanna en algo así como una leyenda local en la escuela primaria de Exham, donde los maestros a menudo la consultaban para resolver disputas sobre hechos históricos o detalles de lecciones anteriores. Pero la característica más distintiva de Joanna era su compasión casi dolorosa hacia todos los seres vivos. No podía pasar junto a un gato callejero sin alimentarlo, se desvivía porque ensoule a compañeros de clase que estaban tristes, y había convertido un rincón del jardín trasero en un hospital improvisado para aves heridas que encontraba durante sus caminatas por el páramo. Florence a menudo bromeaba diciendo que Joanna tenía un corazón demasiado grande para su propio bien, pero en el fondo se sentía orgullosa de haber criado a una niña con tanta empatía natural. Joanna tenía rituales muy específicos que seguía religiosamente. Cada mañana, antes de ir a la escuela, se paraba frente al pequeño espejo de su habitación y se cepillaba el cabello exactamente 50 veces, contando cada pasada en voz baja. Tenía una colección de piedras pulidas que había encontrado en las orillas del río Taine, y cada noche las organizaba en patrones geométricos precisos sobre su mesa de noche, como si estuviera realizando algún ritual privado cuyo significado solo ella comprendía completamente. Su relación con la religión era intensa y personal. A diferencia de muchos niños que asistían a misa por obligación familiar, Joanna parecía encontrar un consuelo genuino en los servicios religiosos. Conocía de memoria no solo las oraciones básicas, sino himnos completos, pasajes bíblicos, e incluso las fechas de santos menores. Había confesado a Florence que a veces sentía que podía escuchar a Dios hablándole durante la misa, una revelación que había llenado a su madre católica devota con una mezcla de orgullo y preocupación. Jacqueline, por el contrario, era la encarnación de la alegría infantil sin inhibiciones. A los 6 años, veía el mundo como un parque de diversiones infinito lleno de posibilidades mágicas. Era físicamente pequeña para su edad, pero compensaba su estatura con una energía que parecía inagotable. Podía correr por el jardín durante horas, inventando juegos elaborados donde ella era alternativamente una princesa, una exploradora, un animal salvaje, o cualquier otra cosa que su imaginación produjera en el momento. Jacqueline tenía una relación particular con los objetos inanimados. Para ella, sus muñecas no eran juguetes, sino amigas reales con personalidades distintas, historias completas, y necesidades emocionales que debían ser atendidas cuidadosamente. Había bautizado a cada una de sus muñecas con nombres elaborados y había creado genealogías familiares complejas que explicaban las relaciones entre ellas. Su favorita era una muñeca de porcelana llamada Isabella, que había recibido como regalo de Navidad del año anterior y que nunca salía de casa sin ella. La creatividad de Jacqueline se manifestaba en formas que a menudo sorprendían a los adultos. Inventaba canciones espontáneamente, creaba bailes elaborados para entretener a la familia durante las cenas, y tenía la capacidad de transformar cualquier objeto doméstico común en un accesorio para sus juegos imaginativos. Una cuchara de madera podía convertirse en una varita mágica, una sábana vieja se transformaba en un vestido de princesa, y el jardín trasero era alternativamente un castillo encantado, una selva peligrosa, o un reino submarino, dependiendo de su estado de ánimo del día. Pero lo más notable de Jacqueline era su conexión emocional instintiva con las personas que la rodeaban. Tenía una capacidad casi sobrenatural para detectar cuando alguien estaba triste, preocupado, o necesitaba consuelo. En esos momentos, su personalidad extrovertida se suavizaba hacia algo más tierno y protector. Se acercaba silenciosamente a la persona angustiada, se acurrucaba junto a ella, y simplemente permanecía allí hasta que el dolor disminuía. Era un tipo de terapia intuitiva que funcionaba especialmente bien con su padre,
quien a menudo llegaba del trabajo agotado y estresado, solo para encontrar que unos minutos con Jacqueline en su regazo podían restaurar completamente su bienestar emocional. La relación entre las hermanas era el corazón pulsante de la familia Pálek. A pesar de sus diferencias de personalidad, o tal vez precisamente por esas diferencias, Joanna y Jacqueline habían desarrollado una conexión que trascendía lo que normalmente se esperaría entre hermanas con 5 años de diferencia de edad. Joanna había asumido naturalmente el rol de mentora y protectora de Jacqueline, pero no de una manera condescendiente o autoritaria. En cambio, trataba a su hermana menor como una igual intelectual, explicándole pacientemente conceptos complejos, enseñándole habilidades nuevas, e incluyéndola en proyectos que habrían sido demasiado avanzados para la mayoría de niños de 6 años. Había enseñado a Jacqueline a leer 2 años antes de que comenzara la escuela, le había explicado los fundamentos de la aritmética usando piedras y flores del jardín, e incluso había comenzado a introducirla en los misterios de la geografía mundial usando un atlas desgastado que había encontrado en la biblioteca local. Jacqueline, por su parte, había aportado a la vida de Joanna una espontaneidad y una alegría que suavizaban la seriedad natural de su hermana mayor. Bajo la influencia de Jacqueline, Joanna había aprendido a relajarse, a jugar sin propósito específico, y a encontrar magia en aspectos ordinarios de la vida cotidiana que antes había dado por sentado. Era común encontrar a las dos hermanas en el jardín trasero por las tardes, con Joanna leyendo en voz alta mientras Jacqueline creaba coronas de flores, o ambas participando en juegos imaginativos donde Joanna temporalmente abandonaba su pragmatismo adulto para entrar completamente en los mundos fantásticos que Jacqueline creaba. Las dos hermanas habían desarrollado un lenguaje secreto que consistía en gestos, expresiones faciales y palabras en clave que solo ellas entendían. Podían comunicarse silenciosamente a través de habitaciones llenas de adultos, coordinando travesuras menores o simplemente compartiendo observaciones privadas sobre las peculiaridades del mundo adulto. Florence a menudo las observaba durante estas comunicaciones silenciosas y se sentía simultáneamente conmovida por su cercanía y ligeramente excluida de su mundo privado. La rutina familiar había evolucionado naturalmente alrededor de las personalidades y necesidades de las dos niñas. Las mañanas comenzaban temprano, con John levantándose antes del amanecer para prepararse para el trabajo en la mina. Florence se despertaba poco después para preparar el desayuno y organizar a las niñas para sus respectivos días. Joanna se levantaba sin necesidad de que la despertaran, se vestía meticulosamente, y bajaba a la cocina donde ayudaba a Florence a preparar el desayuno mientras repasaba mentalmente las lecciones del día anterior. Era una rutina matutina silenciosa pero cómoda, con Florence y Joanna moviéndose alrededor de la cocina en una coreografía doméstica que habían perfeccionado durante años. Jacqueline, por el contrario, necesitaba ser despertada suavemente y requería considerable coaxing para comenzar las rutinas matutinas. Pero una vez que estaba completamente despierta, llenaba la casa con su charla constante, sus canciones improvisadas y su energía contagiosa. El desayuno con Jacqueline presente nunca era silencioso, ella narraba sus sueños de la noche anterior, planeaba en voz alta sus actividades del día, e interrumpía constantemente sus propias historias para hacer preguntas sobre cualquier cosa que capturara su atención momentánea. Las tardes eran sagradas para la interacción entre hermanas. Después de que Joanna regresara de la escuela, las dos niñas desaparecían en su habitación compartida o en el jardín trasero, donde creaban mundos elaborados que existían solo en sus imaginaciones combinadas. Florence había aprendido a no interrumpir estos periodos de juego, reconociendo instintivamente que algo importante estaba ocurriendo en esas sesiones que trascendía el entretenimiento simple. Los fines de semana tenían su propio ritmo especial. Los sábados eran días de aventura familiar, con caminatas por el páramo, visitas a Newcastle para hacer compras, o simplemente proyectos domésticos que incluían a toda la familia. Joanna y Jacqueline habían convertido incluso las tareas domésticas en juegos, compitiendo para ver quién podía doblar más servilletas o crear las pilas más perfectas de ropa limpia. Pero eran los domingos los que realmente definían el carácter de la familia Pálek. La preparación para la misa comenzaba el sábado por la noche, con Florence ayudando a las niñas a seleccionar sus vestidos más bonitos y asegurándose de que sus zapatos estuvieran perfectamente lustrados. John se encargaba de planchar su único traje bueno, un ritual que realizaba con la misma precisión meticulosa que aplicaba a su trabajo en la mina. El domingo por la mañana, la familia se transformaba. Los Pálek de todos los días, con sus ropas de trabajo y sus preocupaciones cotidianas, se convertían en una familia digna de postal. John con su traje oscuro y corbata cuidadosamente anudada,
Florence con su vestido azul marino y su sombrero de fieltro, Joanna con la compostura de una señorita en miniatura, y Jacqueline como una pequeña princesa dorada que irradiaba felicidad. La caminata hacia la iglesia de Santa María era un ritual en sí mismo. La familia salía de casa exactamente a las 9:45, caminaba por Whittingham Lane a un ritmo que acomodara las piernas cortas de Jacqueline, y llegaba a la iglesia con tiempo suficiente para socializar brevemente con otros feligreses antes del servicio. Durante estas caminatas dominicales, las personalidades de las dos hermanas se manifestaban de maneras particularmente encantadoras. Joanna caminaba con la dignidad de una adulta, respondiendo educadamente cuando los vecinos la saludaban, pero manteniendo siempre una postura ligeramente protectora hacia Jacqueline. Jacqueline, por su parte, convertía la caminata en una aventura continua, señalando flores interesantes, saludando efusivamente a gatos que reconocía, y manteniendo un comentario constante sobre todo lo que veía. Fue durante una de estas caminatas dominicales perfectas que John Palek tomó la decisión que cambiaría el curso de todo lo que seguiría. Había estado observando durante semanas cómo Joanna cuidaba responsablemente de Jacqueline, como la niña mayor había demostrado una madurez que rivalizaba con la de muchos adultos, y como las dos hermanas funcionaban como una unidad tan coordinada que parecían leerse los pensamientos mutuamente. Creo que las niñas ya son suficientemente grandes para caminar solas a la iglesia, le mencionó a Florence una noche después de que las niñas se hubieran ido a dormir. Joanna es más responsable que muchos adultos que conozco, y el camino es completamente seguro. Florence había tenido reservas iniciales. No era que desconfiara de la responsabilidad de Joanna, sino que había algo en el aire de Exam esa primavera que la hacía sentir ligeramente inquieta. No podía identificar exactamente qué era lo que la molestaba, pero tenía esa sensación vaga pero persistente que las madres a veces experimentan cuando algo no está completamente bien en el mundo de sus hijos. Pero Joanna había estado pidiendo más independencia durante meses, y Jacqueline estaba emocionada con la idea de una aventura que ella y su hermana mayor pudieran compartir sin supervisión adulta. Después de considerable discusión, John y Florence acordaron que las niñas podrían caminar solas a la iglesia los domingos, con la condición de que siguieran exactamente la ruta acordada y llegaran puntualmente. Las dos hermanas habían recibido esta nueva libertad con el tipo de alegría radiante que solo los niños pueden experimentar cuando se les concede una responsabilidad adulta. Pasaron días planeando exactamente cómo manejarían su nueva independencia dominical, qué conversaciones tendrían durante la caminata, y cómo demostrarían a sus padres que eran dignas de la confianza que se les había otorgado. La primera vez que caminaron solas a la iglesia había sido un éxito completo. Llegaron puntualmente, se comportaron perfectamente durante el servicio, y regresaron a casa llenas de historias sobre las personas que habían visto y las conversaciones que habían tenido con otros feligreses. John y Florence se sintieron orgullosos de sus hijas y seguros de haber tomado la decisión correcta. Durante las semanas siguientes, estas caminatas dominicales independientes se convirtieron en uno de los aspectos más preciados de la rutina familiar. Joanna y Jacqueline las esperaban con anticipación toda la semana, planeando que se contarían durante el trayecto y que observarían en su ruta familiar hacia Santa María. Era una libertad pequeña pero significativa, un reconocimiento de que las dos hermanas habían crecido lo suficiente como para navegar independientemente por el mundo seguro y predecible de su pequeño pueblo inglés. Lo que ningún miembro de la familia Palek sabía era que esa libertad recién otorgada las llevaría directamente hacia una tragedia que cambiaría no solo sus vidas, sino la comprensión humana fundamental sobre los misterios de la existencia, la muerte, y lo que podría existir más allá de ambas. El domingo 29 de abril de 1957 amaneció con esa perfección particular que solo existe en la primavera del norte de Inglaterra. Era el tipo de mañana que hace que incluso los adultos más serios sientan una esperanza inexplicable, cuando el aire huele a flores nuevas y posibilidades infinitas. Joanna y Jacqueline se despertaron esa mañana con la misma anticipación alegre que habían sentido durante todas las mañanas dominicales anteriores. No sabían que estaban viviendo sus últimas horas como las niñas que habían sido durante toda su vida. Y mientras se preparaban para su caminata hacia la iglesia, ajenas al destino que las esperaba, la historia se preparaba para registrar uno de los casos más extraordinarios y perturbadores que jamás desafiarían la comprensión humana sobre los límites entre la vida, la muerte, y lo que podría existir en el espacio misterioso entre ambas. La mañana del domingo 29 de abril de 1957 comenzó como cualquier otro domingo en la vida de la familia Palek. Joanna se despertó a las 7:30, como era su costumbre,
y realizó su ritual matutino de 50 cepilladas de cabello mientras se miraba en el pequeño espejo de su habitación. Jacqueline necesitó ser despertada suavemente por Florence a las 8, emergiendo de sus sueños con esa confusión adorable que caracterizaba sus despertares matutinos. Florence había preparado un desayuno especial esa mañana: huevos revueltos, tostadas con mermelada casera de fresa y chocolate caliente en las tazas favoritas de las niñas. Era una pequeña celebración por el hermoso día primaveral que se extendía más allá de las ventanas de la cocina, donde los narcisos del jardín delantero brillaban como pequeños soles dorados bajo la luz matutina. ¿Puedo llevar a Isabella a la iglesia hoy, mami?, preguntó Jacqueline, refiriéndose a su muñeca de porcelana favorita, mientras removía su chocolate caliente con la cuchara especial que tenía un mango en forma de corazón. Por supuesto, amor, respondió Florence, quien había aprendido que separar a Jacqueline de Isabella resultaba en lágrimas que no valían la pena. Pero recuerda cuidarla bien durante el servicio. John observó a sus dos hijas desde detrás del periódico dominical, sintiendo esa mezcla particular de orgullo y melancolía que experimentan los padres cuando se dan cuenta de que sus hijos están creciendo demasiado rápido. Joanna, con su vestido azul marino cuidadosamente planchado, parecía una señorita en miniatura. Jacqueline, resplandeciente en su vestido amarillo favorito, irradiaba una alegría tan pura que hacía que incluso el aire de la cocina pareciera más brillante. Recuerden, dijo John, doblando el periódico y dirigiéndose a sus hijas con esa seriedad suave que reservaba para las instrucciones importantes: caminen directamente por Bittingham Lane, crucen solo en la esquina donde está el semáforo, y no se detengan a hablar con extraños. Joanna, tú eres responsable de cuidar a Jacqueline. Sí, papá, respondió Joanna con la solemnidad de alguien que comprende completamente el peso de la responsabilidad que se le ha confiado. Cuidaré muy bien de Jackie. Jacqueline asintió vigorosamente, aunque su atención estaba principalmente enfocada en asegurar que Isabella estuviera cómodamente instalada en su pequeña bolsa de terciopelo junto con su misal dominical. A las 9:45, las dos hermanas se despidieron de sus padres en la puerta de entrada. Florence abrazó a cada una un poco más tiempo del usual, sin saber exactamente por qué sentía esa reluctancia extraña a dejarlas ir. Había experimentado esa sensación varias veces durante la semana anterior, una inquietud vaga pero persistente que no podía explicar racionalmente. Tengan cuidado, murmuró Florence, ajustando una vez más el collar del vestido de Joanna y alisando los rizos rebeldes de Jacqueline. Y regresen inmediatamente después del servicio. No te preocupes, mamá, dijo Joanna, tomando la mano de Jacqueline con esa naturalidad protectora que había perfeccionado durante meses. Estaremos bien. Las dos hermanas comenzaron a caminar por Bittingham Lane, sus voces claras y felices llevadas de regreso hacia la casa por la brisa suave de la mañana primaveral. Florence las observó desde la ventana de la sala hasta que desaparecieron detrás de la curva de la calle, y solo entonces se dio cuenta de que había estado conteniendo la respiración. Joanna y Jacqueline caminaron por su ruta familiar, charlando animadamente sobre los planes para el resto del día. Joanna había prometido enseñarle a Jacqueline a hacer una nueva tipo de pulsera de margaritas después del almuerzo, y Jacqueline había decidido que Isabella necesitaba un vestido nuevo que podrían hacer con retazos de tela que Florence guardaba en su caja de costura. Era una conversación perfectamente ordinaria entre dos hermanas que se amaban profundamente, caminando por una calle tranquila en una mañana de domingo perfecto. El sol brillaba con esa intensidad dorada particular de finales de abril, los pájaros cantaban desde los árboles que comenzaban a mostrar sus primeras hojas verdes, y el aire estaba lleno de esa fragancia dulce que solo existe en la primavera del norte de Inglaterra. Fueron vistas por varios vecinos durante su caminata. La señora Henderson la saludó desde su jardín delantero donde estaba regando sus tulipanes. El señor Thomas las vio pasar desde la ventana de su tienda de periódicos y notó lo responsablemente que Joanna cuidaba de su hermana menor. Y la señora Davis comentó más tarde a su esposo lo hermosas que se veían las niñas Palek en sus vestidos dominicales. Eran testimonios que más tarde se volverían cruciales para establecer la timeline exacta de lo que estaba por ocurrir, pero en ese momento eran simplemente las observaciones cariñosas de una comunidad que había visto crecer a estas dos niñas y se sentía orgullosa de su desarrollo hacia jóvenes responsables. Joanna y Jacqueline llegaron a la intersección de Bittingham Lane con High Street exactamente a las 10:05 de la mañana. Era la misma intersección que habían cruzado docenas de veces durante las últimas semanas, siguiendo exactamente las instrucciones que John les había dado. Esperaron pacientemente en la esquina, con Joanna sosteniendo firmemente la mano de Jacqueline mientras observaba el tráfico ligero del domingo matutino.
El semáforo cambió a verde para los peatones. Joanna miró cuidadosamente en ambas direcciones, como había sido entrenada a hacer, verificó que no hubiera vehículos acercándose, y comenzó a cruzar la calle con Jacqueline a su lado. Estaban exactamente en el centro de la intersección cuando ocurrió el evento que cambiaría para siempre no solo el destino de la familia Pálek, sino la comprensión humana sobre los misterios fundamentales de la vida y la muerte. Marjorie Wynne, una mujer de 45 años residente en un pueblo cercano, había estado conduciendo durante 3 horas esa mañana después de una pelea violenta con su esposo que había resultado en que ella abandonara la casa familiar en un estado de angustia emocional extrema. Había estado llorando mientras conducía, con su visión borrosa por las lágrimas y su atención fragmentada por la tormenta emocional que rugía en su interior. No vio el semáforo cambiar a rojo. No vio a las 2 niñas pequeñas cruzando cuidadosamente la intersección. No se dio cuenta de que había acelerado en lugar de frenar hasta que fue demasiado tarde para cambiar el curso de lo que estaba por ocurrir. El Ford Anglia negro golpeó a Joanna y Jacqueline Pálek a las 16 minutos de la mañana del domingo 29 de abril de 1957. El impacto fue instantáneo y devastador. Joanna, quien había estado protegiendo instintivamente a su hermana menor, recibió la fuerza completa del vehículo. Jacqueline fue lanzada varios metros por el aire, junto con su preciosa muñeca Isabella, que se hizo pedazos al golpear el pavimento. Los primeros en llegar a la escena fueron el señor Thompson, quien había estado podando su seto cercano, y la señora Clarke, quien había escuchado el ruido del impacto desde su cocina. Lo que encontraron era una escena que permanecería grabada en sus memorias por el resto de sus vidas: 2 niñas pequeñas, vestidas con sus mejores ropas dominicales, yaciendo inmóviles en el asfalto de High Street, rodeadas por los fragmentos destrozados de una muñeca de porcelana. Joanna había muerto instantáneamente. El impacto había sido tan severo que no había sufrido, un pequeño consuelo que los médicos más tarde ofrecerían a John y Florence. Jacqueline, increíblemente, aún respiraba cuando llegaron los primeros auxilios, pero sus heridas eran tan extensas que los paramédicos sabían inmediatamente que no había esperanza de supervivencia. La ambulancia llegó en 8 minutos, pero para entonces Jacqueline también había fallecido, su pequeña mano aún aferrada a un fragmento del vestido blanco de Isabella. La noticia llegó a la casa de Bittingham Lane a las 10:32 de la mañana, llevada por el constable William Harrison, un hombre de 53 años que había conocido a las niñas Pálek desde que eran bebés y quien se encontró con la tarea imposible de informar a John y Florence que sus 2 hijas habían sido asesinadas en un accidente de tráfico. John Pálek se desplomó completamente cuando recibió la noticia. Este hombre que había sobrevivido los bombardeos de Londres, que había trabajado en condiciones peligrosas en las minas de carbón durante décadas y que se había enorgullecido de su fortaleza emocional, simplemente se quebró por completo. Cayó de rodillas en el suelo de su sala y comenzó a llorar con una agonía que parecía provenir desde lo más profundo de su alma. Florence reaccionó de manera diferente. Al principio se quedó completamente inmóvil, como si no pudiera procesar la información que el constable Harrison le había dado. Luego, muy calmadamente, se quitó el delantal que llevaba puesto, se sentó en el sofá de la sala, y preguntó si podía ver a sus hijas. «Me temo que eso no sería recomendable, señora Pálek», respondió el constable Harrison suavemente. «Las niñas, las heridas fueron muy severas». Fue entonces cuando Florence finalmente comprendió completamente lo que había ocurrido, y su compostura se desintegró en un grito de dolor tan profundo y primitivo que los vecinos lo escucharon desde 3 calles de distancia. Los días siguientes se convirtieron en una pesadilla borrosa de arreglos funerarios, visitas de condolencia, y el tipo de dolor que cambia fundamentalmente la estructura molecular de una familia. John no pudo regresar al trabajo durante 3 semanas. Florence no pudo cocinar, limpiar, o realizar ninguna de las tareas domésticas que habían estructurado su vida durante 15 años. La comunidad de Hexham se movilizó alrededor de la familia Pálek con el tipo de apoyo que solo existe en pueblos pequeños donde todos se conocen desde la infancia. Los vecinos trajeron comida, se encargaron de los quehaceres domésticos, y se sentaron silenciosamente con John y Florence durante las horas más oscuras cuando las palabras eran inadecuadas para la magnitud de su pérdida. El funeral se realizó el 3 de mayo en la iglesia de Santa María, la misma iglesia hacia la cual Joanna y Jacqueline habían estado caminando cuando sus vidas fueron interrumpidas tan brutalmente. El pequeño edificio de piedra que había sido testigo de tantos momentos felices de la familia Pálek ahora se llenó con una congregación enlutada que había venido a despedirse de 2 niñas que habían sido queridas por toda la comunidad.
John había insistido en que los ataúdes permanecieran cerrados durante el servicio, no solo por la severidad de las heridas, sino porque no podía soportar la idea de que sus hijas fueran recordadas de cualquier manera que no fuera como las niñas vibrantes y felices que habían sido en vida. Florence no habló durante todo el servicio funerario. Se sentó en el banco familiar, vestida de negro riguroso, sosteniendo los fragmentos que había podido recuperar de Isabella, la muñeca de porcelana de Jacqueline. Eran pedazos pequeños, un brazo, parte del torso, algunos mechones del cabello de mohair que había decorado la cabeza de la muñeca. Pero Florence los sostuvo durante todo el servicio como si fueran reliquias sagradas. Fue durante las semanas posteriores al funeral cuando comenzaron los primeros signos de lo que los investigadores posteriores denominarían fenómenos anómalos asociados con trauma profundo y pérdida extrema. John comenzó a reportar que escuchaba las voces de sus hijas por las noches. No eran susurros vagos o ambiguos que pudieran ser atribuidos al dolor y la imaginación alterada. Eran conversaciones claras y específicas, Joanna leyendo en voz alta como había hecho durante las tardes familiares, Jacqueline cantando las canciones improvisadas que había creado durante sus juegos en el jardín. Las escucho todas las noches, le confió a Florence un mes después del funeral. Están en su habitación, hablando como siempre lo hacían. Joanna le está enseñando algo a Jackie, puedo escuchar su voz de maestra. Y Jackie está riendo de esa manera especial que tenía cuando estaba realmente feliz. Florence inicialmente atribuyó estas experiencias al proceso natural de duelo de John. Pero luego comenzó a tener sus propias experiencias que desafiaron su comprensión racional de lo que era posible. La primera ocurrió 6 semanas después del funeral. Florence estaba en la cocina preparando té cuando sintió claramente que alguien le tiraba suavemente de la falda. Era exactamente la sensación que había experimentado miles de veces cuando Jacqueline quería su atención mientras ella estaba ocupada con las tareas domésticas. Se giró instintivamente, esperando ver a su hija menor, pero encontró solo la cocina vacía. Pero el tirón había sido tan real, tan específico en su familiaridad, que Florence se quedó inmóvil durante varios minutos, esperando que ocurriera nuevamente. Durante los días siguientes, los eventos se multiplicaron y se volvieron más específicos. Objetos que habían pertenecido a las niñas comenzaron a aparecer en lugares donde Florence estaba segura de no haberlos dejado. Los libros de Joanna aparecían abiertos en la mesa de la cocina, siempre en páginas que contenían poemas o historias que habían sido favoritos particulares de la niña. Los juguetes de Jacqueline se reorganizaban en el suelo de la sala, formando los mismos patrones de juego que ella había creado durante sus tardes de entretenimiento solitario. Pero la experiencia más perturbadora ocurrió 3 meses después del funeral, cuando Florence encontró los fragmentos de Isabella, la muñeca de Jacqueline, reorganizados sobre la mesa de la habitación que había pertenecido a las niñas. Los pedazos habían sido dispuestos cuidadosamente para formar la silueta aproximada de una muñeca completa, como si alguien hubiera tratado de rearmarla usando solo los fragmentos disponibles. Florence no había entrado en esa habitación durante semanas. John tampoco. Los fragmentos de Isabella habían estado guardados en una caja en el armario del dormitorio principal desde el día del funeral. Fue entonces cuando Florence comenzó a considerar seriamente la posibilidad de que algo extraordinario estuviera ocurriendo en su hogar. Algo que trascendía las explicaciones convencionales sobre dolor, trauma psicológico o procesamiento emocional del duelo. Durante este mismo periodo, John había estado experimentando algo que alteraría fundamentalmente su comprensión de la vida, la muerte y la posibilidad de continuidad más allá de ambas. Como católico devoto, siempre había creído en conceptos como el alma inmortal y la vida después de la muerte. Pero esos habían sido artículos de fe abstractos, doctrinas teológicas que aceptaba intelectualmente pero que nunca había experimentado como realidades tangibles. Ahora, sin embargo, estaba teniendo experiencias directas que parecían confirmar no solo la supervivencia post-mortem de la conciencia, sino algo aún más extraordinario, la posibilidad de que las almas de sus hijas estuvieran intentando comunicarse con él de maneras específicas y verificables. Las conversaciones nocturnas que escuchaba se volvieron más elaboradas y más detalladas. Joanna no solo leía, sino que discutía los contenidos de los libros como había hecho en vida, ofreciendo observaciones maduras sobre las historias y los personajes. Jacqueline no solo cantaba, sino que creaba narrativas complejas sobre aventuras imaginarias, usando las mismas voces y entonaciones que había empleado durante sus juegos diurnos. Más significativo aún, las voces parecían responder a sus propios pensamientos y emociones. Cuando John se sentía particularmente abrumado por el dolor, las voces se volvían consoladoras,
ofreciendo el tipo de consuelo que sus hijas habían proporcionado durante momentos difíciles cuando estaban vivas. Cuando experimentaba ira hacia Marjorie Wynne, la conductora que había causado el accidente, las voces lo tranquilizaban con la misma sabiduría emocional que Joanna había demostrado en vida. Era como si sus hijas no solo hubieran sobrevivido la muerte física, sino que hubieran retenido todas las características de personalidad que las habían definido durante su vida terrenal. Pero lo que realmente convenció a John de que algo genuinamente paranormal estaba ocurriendo fue cuando las voces comenzaron a proporcionarle información que él no podía haber conocido a través de medios normales. Una noche, la voz de Joanna le dijo específicamente: «Papá, mamá va a estar muy feliz pronto. Algo maravilloso va a pasar, y Jackie y yo vamos a volver a casa de una manera diferente». En ese momento, John no tenía idea de lo que esas palabras podrían significar. Florence había estado tan sumida en el dolor que habían suspendido toda intimidad física desde el funeral. No había ninguna indicación de que un algo maravilloso fuera a ocurrir en un futuro previsible. Pero 2 semanas después, Florence descubrió que estaba embarazada. El embarazo fue una sorpresa completa para ambos padres. No habían estado intentando concebir, y de hecho habían estado tan abrumados por el dolor que la idea de traer nueva vida al mundo parecía imposible de contemplar. Pero las pruebas médicas fueron inequívocas. Florence estaba embarazada de aproximadamente 6 semanas. La reacción inicial de John fue de confusión emocional compleja. Parte de él se sintió culpable, como si celebrar nueva vida fuera una traición a la memoria de Joanna y Jacqueline. Pero otra parte de él recordó las palabras que había escuchado de la voz de Joanna: «Algo maravilloso va a pasar, y Jackie y yo vamos a volver a casa de una manera diferente». Florence respondió al embarazo con una certeza tranquila que sorprendió a John. «Son ellas», anunció simplemente durante la cena la noche después de recibir la confirmación médica del embarazo. «Joanna y Jackie han encontrado una manera de volver a nosotros». Era una declaración que desafiaba toda lógica racional, toda comprensión convencional de cómo funciona la reproducción humana, y toda doctrina católica tradicional sobre la reencarnación. Pero John, después de meses de experiencias que habían demolido sistemáticamente sus marcos de referencia previos sobre lo que era posible, encontró que no podía descartar la posibilidad que Florence había articulado. Durante las semanas siguientes, los fenómenos paranormales en la casa se intensificaron dramáticamente, como si la presencia de nueva vida hubiera activado fuerzas que habían estado latentes desde las muertes de las niñas. Los objetos no solo se movían, sino que parecían organizarse de maneras que comunicaban mensajes específicos. Los libros de Joanna aparecían abiertos en pasajes sobre renacimiento, renovación y segundas oportunidades. Los juguetes de Jacqueline se organizaban en patrones que parecían representar familias reunidas, muñecas dispuestas en grupos, animales de juguete organizados en lo que parecían ser configuraciones domésticas. Las voces nocturnas que John escuchaba se volvieron más frecuentes y más consoladoras. Tanto Joanna como Jacqueline parecían emocionadas sobre volver a casa, describiendo lo que sonaba como preparativos elaborados para un retorno que se acercaba rápidamente. Pero fueron las experiencias de Florence las que proporcionaron la evidencia más convincente de que algo extraordinario estaba ocurriendo. Durante su embarazo, comenzó a tener sueños lúcidos donde se comunicaba directamente con Joanna y Jacqueline. Estos no eran los sueños vagos y simbólicos típicos del procesamiento psicológico del duelo. Eran conversaciones claras, específicas y cargadas de información que Florence no podía haber generado conscientemente. En estos sueños, Joanna explicaba detalles técnicos sobre el proceso de reencarnación que estaban por experimentar. Describía cómo habían elegido regresar a la familia Palek, cómo habían coordinado sus muertes y renacimientos para permanecer juntas, e incluso cómo planeaban retener ciertos recuerdos de sus vidas anteriores para proporcionar evidencia de la continuidad de su identidad. Jacqueline, en estos sueños, se enfocaba más en aspectos emocionales, expresando cuánto habían extrañado a sus padres y cuán emocionadas estaban de poder jugar nuevamente en casa. Describía juguetes específicos que esperaba encontrar cuando regresara, habitaciones de la casa que había extrañado, e incluso comidas particulares que esperaba que Florence preparara. Lo más extraordinario de estos sueños era su consistencia y especificidad. Noche tras noche, durante meses, Florence recibía información detallada sobre el proceso de reencarnación que estaba ocurriendo, información que era demasiado coherente y elaborada para ser producto de su imaginación consciente o subconsciente. Y entonces, el 4 de octubre de 1958, 17 meses después de las muertes de Joanna y Jacqueline, Florence dio a luz a gemelas idénticas.
Las niñas nacieron exactamente a las 16 de la mañana, el mismo momento exacto en que Joanna y Jacqueline habían muerto en el accidente de tráfico. Cuando el médico colocó a las dos bebés recién nacidas en los brazos de Florence, ella las miró a los ojos y susurró: «Bienvenidas a casa, Joanna. Bienvenida a casa, Jackie». Lo que nadie en la habitación del hospital sabía era que esas dos bebés estaban a punto de proporcionar evidencia científicamente documentada de reencarnación que cambiaría para siempre la comprensión humana sobre los misterios fundamentales de la conciencia, la identidad y la continuidad de la personalidad más allá de la muerte física. El caso más extraordinario de fenómenos paranormales documentados en la historia occidental había comenzado oficialmente con esos dos primeros alientos de vida de las gemelas que habían nacido llevando consigo recuerdos que no deberían haber podido poseer. Los primeros signos de que las gemelas Palek no eran niñas ordinarias aparecieron mucho antes de que pudieran hablar coherentemente. Florence había decidido llamar a las gemelas Gillian y Jennifer, nombres que no tenían conexión alguna con Joanna y Jacqueline, una elección deliberada para permitir que las nuevas niñas desarrollaran sus propias identidades sin la sombra abrumadora de sus hermanas fallecidas. Pero desde los primeros días de vida, las diferencias entre las gemelas fueron sorprendentes. A pesar de ser genéticamente idénticas, Gillian y Jennifer mostraron temperamentos y patrones de comportamiento que eran marcadamente diferentes desde el momento del nacimiento, diferencias que parecían ecoar de manera inquietante las personalidades distintas que habían caracterizado a Joanna y Jacqueline. Gillian, la gemela que había nacido primero, exhibió desde los primeros días una seriedad y una observación intensa que era inusual en un bebé recién nacido. Raramente lloraba sin razón específica, parecía estudiar cuidadosamente los rostros de los adultos que la rodeaban, y desarrolló patrones de sueño regulares que sugerían un nivel de autodisciplina excepcional para su edad. Cuando Florence la alimentaba, Gillian mantenía contacto visual constante, como si estuviera evaluando conscientemente a la mujer que la sostenía. Jennifer, por el contrario, era todo energía descontrolada desde el momento en que abrió los ojos. Lloraba con más frecuencia, pero también se consolaba más fácilmente, sonreía más temprano que la mayoría de los bebés, y mostraba una fascinación particular por cualquier cosa colorida o musical en su ambiente. Era como si hubiera nacido esperando que el mundo fuera un lugar maravilloso lleno de entretenimiento constante. Florence observó estas diferencias con una mezcla de fascinación y aprensión crecientes. Las personalidades emergentes de las gemelas no solo eran distintas entre sí, sino que parecían corresponder de manera perturbadora con las personalidades que habían definido a Joanna y Jacqueline. Gillian mostraba la seriedad contemplativa que había caracterizado a Joanna, mientras que Jennifer exhibía la exuberancia alegre que había sido la marca distintiva de Jacqueline. Pero fueron los eventos que comenzaron cuando las gemelas tenían aproximadamente 6 meses de edad los que transformaron la preocupación maternal de Florence en algo más cercano al asombro aterrorizado. El primer incidente ocurrió un martes por la tarde de abril de 1959. Florence había colocado a las gemelas en su corralito en la sala, rodeadas por juguetes apropiados para su edad, sonajeros coloridos, peluches suaves y bloques de tela diseñados para estimular sus sentidos en desarrollo. Había salido de la habitación durante menos de 5 minutos para preparar sus biberones en la cocina. Cuando regresó, encontró que todos los juguetes nuevos habían sido empujados hacia un lado del corralito, y las gemelas estaban jugando con objetos que no habían estado allí momentos antes. 2 libros que habían pertenecido a Joanna y varios de los animales de juguete favoritos de Jacqueline. Florence revisó cuidadosamente la casa, tratando de encontrar una explicación racional. Los libros de Joanna habían estado guardados en una caja en el ático desde su muerte. Los juguetes de Jacqueline estaban almacenados en un armario del segundo piso que había permanecido cerrado durante más de un año. No había manera física de que esos objetos hubieran llegado al corralito de las gemelas sin intervención humana directa. Pero las gemelas, de 6 meses de edad, estaban demasiado jóvenes para haber salido del corralito, y John no había llegado del trabajo. Florence era la única persona en la casa, y sabía con certeza absoluta que no había colocado esos objetos específicos con las bebés. Más perturbadora aún era la manera en que las gemelas interactuaban con los objetos familiares. Gillian sostenía uno de los libros de Joanna con el mismo cuidado reverente que Joanna había mostrado hacia todos los libros, abriéndolo cuidadosamente y estudiando las páginas como si realmente estuviera leyendo. Jennifer abrazaba uno de los animales de peluche de Jacqueline con la misma intensidad emocional que Jacqueline había demostrado hacia sus juguetes favoritos. Durante las semanas siguientes, estos eventos se multiplicaron tanto en frecuencia como en especificidad.
Objetos que habían pertenecido a Joanna y Jacqueline continuaron apareciendo misteriosamente alrededor de las gemelas, siempre cuando Florence salía de la habitación durante periodos breves. Pero lo más inquietante era que las gemelas parecían reconocer estos objetos inmediatamente, interactuando con ellos de maneras que sugería familiaridad previa en lugar de la curiosidad exploratoria típica de los bebés. Florence comenzó a documentar meticulosamente estos eventos, manteniendo un diario detallado que incluía fechas, horarios, objetos específicos involucrados y las reacciones de las gemelas. Era un registro que más tarde se volvería crucial para los investigadores científicos que estudiarían el caso. 17 de mayo de 1959, encontré a Gillian, leyendo, el ejemplar favorito de Joanna de Alicia en el País de las Maravillas, abierto exactamente en la página donde Joanna había doblado la esquina para marcar su lugar favorito. El libro había estado guardado en mi armario desde el funeral. 23 de mayo de 1959, Jennifer tenía la muñeca de trapo de Jacqueline, la que Jacqueline siempre llamaba Rosie. Jennifer la sostenía exactamente de la manera que Jacqueline lo hacía, con el brazo izquierdo apoyado contra su hombro. No sé cómo llegó la muñeca a su cuna. 2 de junio de 1959, ambas gemelas estaban organizando los bloques de construcción de madera de Joanna en los mismos patrones geométricos que Joanna creaba. Son patrones demasiado complejos para bebés de su edad, pero parecían saber exactamente dónde colocar cada pieza. Cuando las gemelas cumplieron 8 meses, comenzaron a mostrar comportamientos que iban más allá de la familiaridad con objetos específicos hacia lo que solo podía describirse como memoria directa de experiencias previas. Jennifer desarrolló una aversión intensa y específica hacia los automóviles. Cada vez que escuchaba el sonido de un motor acercándose a la casa, comenzaba a llorar inconsolablemente. Cuando Florence trataba de llevarla en el cochecito cerca de cualquier calle donde hubiera tráfico vehicular, Jennifer entraba en estado de pánico que solo se aliviaba cuando se alejaban completamente de los vehículos. Gillian, por su parte, desarrolló una fascinación particular por la iglesia de Santa María. Cada vez que la familia pasaba cerca del edificio durante sus paseos dominicales, Gillian se volteaba en su cochecito para mantener la iglesia a la vista tanto como fuera posible, extendiendo sus brazos hacia el edificio como si tratara de alcanzarlo. Pero fueron las primeras palabras de las gemelas las que proporcionaron la evidencia más convincente de que algo extraordinario estaba ocurriendo. La mayoría de los niños pronuncian mama o dada como sus primeras palabras reconocibles. Las primeras palabras claras de Gillian, pronunciadas cuando tenía 11 meses y 2 días de edad, fueron ¿dónde está mi mochila de la escuela? Florence se quedó inmóvil cuando escuchó esas palabras. No solo porque fueran técnicamente demasiado avanzadas para una niña de su edad, sino porque reconocía exactamente esa frase. Joanna había preguntado ¿dónde está mi mochila de la escuela? Todas las mañanas durante años antes de partir hacia la escuela primaria de Exham. Las primeras palabras de Jennifer fueron igualmente perturbadoras, Isabella rota. Pronunció esta frase mientras sostenía uno de los fragmentos de la muñeca de porcelana de Jacqueline que Florence había guardado como recuerdo. El fragmento había estado en una caja en el armario de Florence, completamente inaccesible para Jennifer, hasta que apareció misteriosamente en su cuna esa mañana. Ion había escuchado ambas declaraciones y se encontró enfrentando una realidad que desafiaba todo lo que había creído saber sobre el desarrollo infantil, la memoria humana, y los límites de lo que era posible dentro de las leyes naturales conocidas. No es coincidencia, le dijo a Florence esa noche después de que las gemelas se habían dormido. Son demasiadas cosas específicas, demasiados detalles exactos. Estas niñas saben cosas que no deberían poder saber. Florence asintió, pero había llegado a una conclusión aún más radical. No son simplemente niñas que saben cosas sobre Joanna y Jacqueline, respondió cuidadosamente. Son Joanna y Jacqueline. Durante las semanas siguientes, las gemelas comenzaron a exhibir conocimientos y comportamientos que hicieron que incluso la explicación de reencarnación pareciera inadecuada para la complejidad de lo que estaba ocurriendo. Gillian demostró conocimiento detallado de la distribución de la casa que iba mucho más allá de lo que había podido observar durante sus primeros meses de vida. Podía gatear directamente hacia armarios específicos que contenían juguetes o libros que había estado buscando, navegando por la casa como si hubiera vivido allí durante años. Más perturbador aún, parecía recordar la ubicación exacta de objetos que habían sido movidos o guardados después de la muerte de Joanna. Jennifer mostró familiaridad íntima con juegos complejos que Jacqueline había inventado,
recreando secuencias elaboradas de actividades imaginativas que habían sido únicas para la personalidad creativa de su hermana fallecida. Cantaba melodías que Jacqueline había improvisado, usando las mismas progresiones tonales y las mismas palabras sin sentido que habían caracterizado las composiciones musicales espontáneas de Jacqueline. Pero lo más convincente fue cuando las gemelas comenzaron a interactuar entre sí de maneras que replicaban exactamente la dinámica relacional que había existido entre Joanna y Jacqueline. Gillian asumió naturalmente un rol protector y educativo hacia Jennifer, exactamente como Joanna había hecho con Jacqueline. Sin ningún entrenamiento o modelado por parte de los adultos, Gillian comenzó a mostrarle a Jennifer cómo hacer cosas, cómo sostener libros correctamente, cómo organizar juguetes en patrones específicos, incluso cómo comportarse durante situaciones que requerían seriedad o compostura. Jennifer respondía a la guía de Gillian con la misma mezcla de admiración e independencia que había caracterizado la respuesta de Jacqueline hacia las enseñanzas de Joanna. Aceptaba la autoridad de Gillian en ciertas áreas mientras mantenía su propia personalidad distinta y su tendencia hacia la creatividad espontánea. Era como si la relación completa entre las hermanas fallecidas hubiera sido transferida intacta a las nuevas bebés, complete con todas las sutilezas emocionales y los patrones interaccionales que habían requerido años desarrollar en sus vidas anteriores. Cuando las gemelas tenían 14 meses, ocurrió el evento que convenció definitivamente a Florence de que necesitaba ayuda profesional para entender lo que estaba ocurriendo en su familia. Florence había llevado a las gemelas de visita a casa de su hermana Margaret en Newcastle, una mujer que había conocido y amado a Joanna y Jacqueline pero que vivía lo suficientemente lejos como para no haber pasado tiempo significativo con las nuevas gemelas. Durante la visita, Jennifer se acercó directamente a Margaret y le dijo claramente: «Tía Maggie, ¿dónde está el vestido bonito que me diste para mi cumpleaños?». Margaret se quedó completamente pálida. El vestido bonito al que Jennifer se refería era un vestido específico que Margaret había regalado a Jacqueline para su 6º cumpleaños, apenas 2 meses antes del accidente fatal. Era un vestido que Jennifer nunca había visto, sobre el cual nunca había escuchado hablar, y cuya existencia no había razón para que conociera. Más perturbador aún, Jennifer había usado el apodo tía Maggie que solo Jacqueline había empleado. Joanna siempre había llamado a Margaret tía Margaret con la formalidad que caracterizaba todas sus interacciones sociales. Margaret tomó a Florence aparte y le confesó lo que había estado observando durante toda la visita: «Esas niñas no se comportan como gemelas de 14 meses, Florence. Se comportan exactamente como Joanna y Jacqueline se comportaban cuando las visitaban. Los mismos gestos, las mismas expresiones, incluso la manera en que Gillian organiza automáticamente los juguetes before de que Jennifer comience a jugar con ellos». Fue Margaret quien sugirió que Florence contactara a la Universidad de Virginia, donde había leído en una revista que científicos estaban investigando casos de niños que parecían recordar vidas anteriores. El Dr. Ian Stevenson, un psiquiatra e investigador especializado en casos sugestivos de reencarnación, recibió la carta de Florence Paleck en febrero de 1960. Inicialmente se mostró escéptico, como lo era con todas las correspondencias que recibía de familias que creían estar experimentando fenómenos paranormales. Había investigado docenas de casos similares durante los años anteriores, y la mayoría resultaban ser combinaciones de wishful thinking, memoria selectiva, e interpretaciones erróneas de comportamientos infantiles normales. Pero había varios elementos en la carta de Florence que intrigaron al Dr. Stevenson lo suficiente como para programar una investigación inicial. Primero, la familia no había buscado publicidad o atención. De hecho, habían mantenido sus experiencias completamente privadas durante más de un año. Segundo, Florence había mantenido documentación detallada de eventos específicos con fechas y descripciones precisas. Tercero, los comportamientos que describía iban más allá de las similitudes vagas o generales hacia especificidades que serían difíciles de fabricar o malinterpretar. El Dr. Stevenson llegó a Exham en marzo de 1960, acompañado por su asociado, el Dr. Francis Story, y un fotógrafo especializado en documentación científica. Era la primera vez que investigadores académicos formales estudiaran el caso Paleck, y el comienzo de lo que se convertiría en uno de los estudios más exhaustivos y controvertidos en la historia de la investigación parapsicológica. La investigación inicial consistió en observación directa de las gemelas, ahora de 17 meses de edad, mientras interactuaban con objetos, ambientes y personas que habían sido significativos en las vidas de Joanna y Jacqueline. Los resultados fueron inmediatamente extraordinarios.
Cuando se les mostraron fotografías de docenas de niños locales mezcladas aleatoriamente, Gillian identificó inmediata y correctamente a todos los compañeros de clase que Joanna había conocido en la escuela primaria. No solo los reconoció, sino que proporcionó nombres correctos para la mayoría, información que una niña de 17 meses no debería haber podido poseer bajo ninguna circunstancia normal. Jennifer demostró familiaridad detallada con juguetes específicos que habían pertenecido a Jacqueline, pero más impresionante fue su capacidad para encontrar objetos que habían sido deliberadamente escondidos por los investigadores en ubicaciones alrededor de la casa. Navegó directamente hacia lugares donde Jacqueline había escondido tesoros personales años antes, ubicaciones que ni siquiera Florence recordaba completamente. Pero la evidencia más convincente vino cuando el Dr. Stevenson llevó a las gemelas de regreso al sitio donde había ocurrido el accidente fatal. Gillian y Jennifer nunca habían sido llevadas a esa intersección específica desde su nacimiento. No había razón para que tuvieran familiaridad alguna con esa ubicación particular. Pero cuando llegaron a la esquina de Whittingham Lane y High Street, las reacciones de ambas gemelas fueron inmediatas y dramáticas. Jennifer entró en pánico completo, gritando y tratando de escapar de los brazos del Dr. Stevenson. Se aferró desesperadamente a Florence, señalando hacia el lugar exacto donde había yacido después del impacto, y gritó repetidamente, «El coche malo. El coche malo me lastimó». Gillian no mostró miedo, sino una tristeza profunda que era completamente inapropiada para una niña de su edad. Se dirigió directamente al punto preciso donde Joanna había muerto, se sentó en el pavimento, y comenzó a llorar silenciosamente de una manera que era más característica de un adulto procesando pérdida que de una niña pequeña respondiendo a estímulos desconocidos. El Dr. Stevenson documentó todo meticulosamente, tomando fotografías, grabando reacciones y registrando cada detalle de las respuestas de las gemelas. En más de una década de investigación paranormal, nunca había presenciado evidencia tan convincente y específica de memoria que trasciende las fronteras de vidas individuales. Lo que estamos observando, escribió en sus notas preliminares, trasciende cualquier explicación conocida dentro de los paradigmas científicos actuales. Estas niñas están exhibiendo conocimientos, memoria y respuestas emocionales que solo pueden explicarse si aceptamos la posibilidad de continuidad de conciencia más allá de la muerte física. La investigación del Dr. Stevenson continuaría durante los siguientes 5 años, produciendo más de 300 páginas de documentación, cientos de fotografías y testimonios verificados de más de 40 testigos independientes. El caso de las gemelas Palek se había convertido oficialmente en el estudio científico más exhaustivo y convincente de reencarnación jamás realizado, estableciendo nuevos estándares para la investigación paranormal y desafiando fundamentalmente la comprensión científica occidental sobre la naturaleza de la conciencia humana. Pero los aspectos más extraordinarios y perturbadores del caso apenas habían comenzado a manifestarse. Las gemelas continuarían proporcionando evidencia de memoria transgeneracional durante años, revelando detalles sobre sus vidas anteriores que serían imposibles de explicar a través de cualquier mecanismo conocido de adquisición de información. Lo que había comenzado como una tragedia familiar se había transformado en uno de los desafíos más profundos jamás presentados a la comprensión humana sobre los límites fundamentales de la vida, la muerte y la continuidad de la identidad personal. La investigación científica del Dr. Ian Stevenson había establecido de manera inequívoca que las gemelas Palek exhibían conocimientos y comportamientos que no podían explicarse a través de medios convencionales. Pero para John y Florence, vivir diariamente con la realidad de que sus hijas fallecidas habían regresado en nuevos cuerpos presentaba desafíos que ningún manual de crianza podría haber preparado para enfrentar. La primera y más inmediata complicación era de naturaleza profundamente emocional. ¿Cómo debían relacionarse con Gillian y Jennifer? ¿Como nuevas hijas con identidades separadas, o como las continuaciones de Joanna y Jacqueline? ¿Era apropiado referirse a eventos de las vidas anteriores de las niñas, o deberían pretender que esas memorias no existían? Florence se inclinaba hacia aceptar completamente la continuidad de identidad. Para ella, Gillian era Joanna regresada, y Jennifer era Jacqueline regresada, y negarse a reconocer esta realidad habría sido una forma de rechazo hacia sus hijas. Comenzó a referirse naturalmente a las memorias anteriores de las gemelas, ayudándolas a procesar experiencias que recordaban de sus vidas previas, e incluso permitiéndoles acceso a juguetes y pertenencias que habían sido de Joanna y Jacqueline. John, por el contrario, luchaba con la complejidad teológica y práctica de la situación. Como católico devoto, la doctrina oficial de su iglesia no reconocía la reencarnación,
y se encontró en la posición imposible de tener que elegir entre su fe tradicional y la evidencia abrumadora que experimentaba diariamente en su propio hogar. No sé cómo explicarle esto al padre Mackenzie, le confesó a Florence una noche después de que las gemelas se habían dormido. Nuestra iglesia enseña que cada alma es creada nueva por Dios. Pero estas niñas claramente han traído consigo almas que ya existían antes. La tensión se intensificó cuando las gemelas, ahora de 2 años de edad, comenzaron a hacer referencia directa y pública a sus otras vidas. Durante una visita al mercado local, Jennifer se acercó a la señora Henderson, una vecina que había conocido bien a Jacqueline, y le dijo claramente: «Señora Henderson, ¿se acuerda cuando usted me dio dulces cuando yo era más grande?». La señora Henderson se quedó visiblemente perturbada por el comentario. No había manera de que Jennifer, de 2 años, pudiera saber sobre las interacciones específicas que la señora Henderson había tenido con Jacqueline años antes. Pero la familiaridad en el tono de Jennifer, la confianza en sus palabras y la especificidad del recuerdo eran imposibles de ignorar. «Florence», le dijo la señora Henderson más tarde ese día, «esa niña habló conmigo exactamente como Jacqueline lo hacía. No solo las palabras, sino la manera, el tono, incluso los gestos con las manos. Era como si Jacqueline estuviera de pie frente a mí nuevamente». Incidentes similares comenzaron a ocurrir con frecuencia creciente a medida que las gemelas desarrollaban vocabularios más amplios y mayor confianza social. Gillian reconocía a maestros de la escuela primaria donde Joanna había estudiado, refiriéndose a ellos por nombre y mencionando detalles sobre lecciones específicas y eventos de clase. Jennifer identificaba a comerciantes locales que habían conocido a Jacqueline, recordando conversaciones e interacciones que habían ocurrido antes de su nacimiento actual. La comunidad de Exham respondió a estos eventos con una mezcla de fascinación, inquietud y división teológica. Algunos residentes veían a las gemelas como evidencia milagrosa de la continuidad del alma y el amor de Dios. Otros las consideraban perturbadoras, posiblemente incluso demoníacas, representando fuerzas sobrenaturales que desafiaban el orden natural establecido por la divinidad. El padre Mackenzie, párroco de Santa María, se encontró en una posición particularmente difícil. Había conocido y querido a Joanna y Jacqueline, había consolado a la familia Palek durante su periodo más oscuro de duelo, y ahora se enfrentaba a evidencia aparentemente irrefutable de reencarnación que contradecía directamente las enseñanzas fundamentales de la Iglesia Católica. Durante una reunión privada con John y Florence en febrero de 1961, el padre Mackenzie intentó ofrecer una explicación teológica alternativa. «Quizás», sugirió cuidadosamente, «Dios ha permitido que las almas de Joanna y Jacqueline permanezcan temporalmente cerca de ustedes para proporcionarles consuelo durante su periodo de duelo. Pero estas son almas nuevas en los cuerpos de Gillian y Jennifer, almas que están siendo influenciadas o comunicándose con los espíritus de sus hijas anteriores». Era una teoría que trataba de reconciliar la evidencia observable con la doctrina católica, pero tanto John como Florence encontraron la explicación insatisfactoria. Los comportamientos, memorias y personalidades que observaban en las gemelas eran demasiado consistentes, demasiado integrados y demasiado continuos para explicarse como influencia espiritual externa. No eran niñas nuevas siendo influenciadas por espíritus anteriores, eran las mismas personalidades que habían conocido y amado, continuando su desarrollo en cuerpos diferentes. La presión social comenzó a afectar otros aspectos de la vida familiar. Algunos vecinos comenzaron a evitar interacciones con las gemelas, sintiendo incomodidad con niñas que parecían saber demasiado sobre eventos que habían ocurrido antes de sus nacimientos. Otros se acercaban constantemente, buscando pruebas adicionales de reencarnación, tratando a Gillian y Jennifer como curiosidades paranormales en lugar de niñas pequeñas que necesitaban normalidad en sus vidas. Florence se dio cuenta de que necesitaba establecer límites claros para proteger el bienestar emocional de las gemelas. Decidió que, aunque ella personalmente aceptaba completamente la continuidad de identidad, no permitiría que extraños trataran a sus hijas como objetos de estudio o entretenimiento sobrenatural. «Son niñas», le dijo firmemente al Dr. Stevenson durante una de sus visitas de seguimiento. «Primero y principalmente, son niñas que necesitan crecer en un ambiente estable y cariñoso. Sus memorias extraordinarias son parte de quienes son, pero no son todo lo que son». Durante este periodo, las propias gemelas comenzaron a mostrar awareness creciente sobre su situación única. Gillian, con la seriedad que había caracterizado a Joanna, comenzó a hacer preguntas sofisticadas sobre la muerte, el renacimiento, y por qué ella y Jennifer recordaban cosas que otras niñas no recordaban.
Mamá, preguntó una tarde mientras Florence le cepillaba el cabello, ¿por qué nos morimos antes? ¿Hicimos algo malo? Era una pregunta que destrozó el corazón de Florence, no solo por su contenido, sino por la madurez emocional que implicaba. Una niña de 2 años y medio estaba procesando conceptos sobre mortalidad, culpa y justicia cósmica que desafiarían a muchos adultos. Jennifer, por su parte, desarrolló ansiedad específica sobre la separación. Se volvió excesivamente apegada tanto a Florence como a Gillian, entrando en pánico cada vez que no podía verlas inmediatamente. Era como si las memorias de la muerte súbita y la separación traumática continuaran afectando su bienestar psicológico en su nueva vida. No me dejes sola, mami, suplicaba Jennifer cada noche cuando Florence la acostaba. No quiero ir al lugar oscuro otra vez. Estas manifestaciones de trauma psicológico relacionado con experiencias de vidas anteriores presentaron desafíos únicos que ningún terapeuta infantil había enfrentado previamente. ¿Cómo se trata el PTSD relacionado con memorias de muerte que técnicamente ocurrieron antes del nacimiento del paciente? El Dr. Stevenson sugirió que la familia buscara ayuda de psicólogos especializados en casos inusuales de memoria infantil, pero descubrieron rápidamente que tales especialistas simplemente no existían. El caso de las gemelas Palek estaba tan fuera de los parámetros de la experiencia terapéutica convencional que tuvieron que desarrollar sus propias estrategias de manejo. Florence desarrolló lo que ella llamaba terapia de integración, donde ayudaba a las gemelas a procesar sus memorias anteriores como parte natural de sus identidades actuales, sin negar o suprimir esas memorias, pero tampoco permitiendo que dominaran completamente sus experiencias presentes. Ustedes son Gillian y Jennifer ahora, les explicaba regularmente. Y también son Joanna y Jacqueline. Ambas cosas son verdad al mismo tiempo, y ambas son partes importantes de quienes son. Ion adoptó un enfoque más práctico, enfocándose en asegurar que las gemelas desarrollaran habilidades y experiencias apropiadas para su edad actual, independientemente de cualquier conocimiento que pudieran haber retenido de vidas anteriores. Pueden recordar cómo leer, le dijo a Gillian cuando ella demostró capacidades de lectura avanzadas a los 2 años, pero aún necesitan aprender cómo atar sus zapatos, cómo escribir sus nombres y cómo hacer todas las cosas que niñas de su edad necesitan aprender. Esta aproximación dual, reconocimiento de memorias extraordinarias combinado con desarrollo infantil normal, se convirtió en la estrategia central de la familia para navegar su situación única. Pero las complicaciones se intensificaron cuando las gemelas comenzaron a expresar deseos específicos relacionados con sus vidas anteriores. Gillian pidió regresar a la escuela primaria donde Joanna había estudiado, insistiendo en que extrañaba a su maestra favorita y quería continuar aprendiendo sobre historia, que había sido la materia preferida de Joanna. Jennifer quería recuperar todos los juguetes de Jacqueline, especialmente los fragmentos de Isabella, que deseaba arreglar para que pudiera jugar otra vez. Florence se encontró en la posición imposible de tener que decidir cuáles de estos deseos era apropiado satisfacer. Permitir que Gillian regresara a la escuela donde había estudiado Joanna podría ser emocionalmente beneficioso, pero también podría crear confusión en maestros y compañeros de clase que recordaban a Joanna. Darle a Jennifer acceso completo a los juguetes de Jacqueline podría proporcionarle consuelo, pero también podría impedir que desarrollara nuevos intereses apropiados para su edad actual. La decisión se volvió más complicada cuando las gemelas comenzaron a mostrar conocimientos específicos que iban más allá de memorias generales hacia habilidades técnicas que habían estado desarrollando en sus vidas anteriores. Gillian demostró capacidades de lectura que correspondían exactamente al nivel que Joanna había alcanzado antes de su muerte. Podía leer libros destinados para niños de 10 y 11 años, comprendía conceptos gramaticales avanzados, y mostraba el mismo amor por la historia y la literatura que había definido los intereses académicos de Joanna. Jennifer exhibió la misma creatividad artística que había caracterizado a Jacqueline, pero adaptada a su desarrollo motor actual. Creaba dibujos que mostraban sofisticación compositiva inusual para su edad, inventaba canciones con complejidades melódicas que sugerían entrenamiento musical previo, y organizaba juegos imaginativos que replicaban exactamente los mundos fantasiosos que Jacqueline había creado. Estas habilidades presentaron dilemas educativos únicos. ¿Debían inscribir a Gillian en programas académicos avanzados que correspondieran a sus capacidades intelectuales, o mantenerla con niños de su edad cronológica? ¿Era apropiado alentar las expresiones artísticas de Jennifer que claramente derivaban de experiencias de vida anterior, o deberían guiarla hacia nuevos intereses que fueran únicamente suyos?
El Dr. Stevenson sugirió un enfoque de desarrollo equilibrado donde las gemelas fueran alentadas a explorar tanto sus habilidades retenidas como nuevas áreas de interés apropiadas para su edad actual. Es importante recordar, les aconsejó a John y Florence, que aunque estas niñas han retenido memorias y habilidades de vidas anteriores, también están en procesos de desarrollo neurológico y emocional típicos para su edad actual. Necesitan oportunidades tanto para utilizar lo que ya saben como para aprender cosas completamente nuevas. Esta filosofía de integración progresiva se convirtió en la estrategia fundamental de la familia para manejar la complejidad única de su situación. Las gemelas fueron alentadas a reconocer y utilizar sus memorias y habilidades extraordinarias, pero dentro de un contexto que también promoviera desarrollo nuevo y experiencias apropiadas para su edad. Florence estableció rutinas diarias que incluían tanto actividades familiares basadas en continuidad de identidad como experiencias completamente nuevas diseñadas para expandir los horizontes de las gemelas beyond sus vidas anteriores. Por las mañanas, permitía que Gillian leyera libros avanzados y ayudara a Jennifer con juegos creativos que utilizaran su conocimiento retenido. Por las tardes, las inscribió en actividades como natación, música, y artes que ofrecían oportunidades para desarrollar nuevas habilidades e intereses. Este enfoque equilibrado comenzó a mostrar resultados positivos. Las gemelas desarrollaron confianza tanto en sus identidades como continuaciones de Joanna y Jacqueline como en sus identidades únicas como Gillian y Jennifer. Aprendieron a navegar situaciones sociales donde sus conocimientos extraordinarios podrían ser inapropiados, while manteniendo acceso a las memorias y habilidades que habían retenido. Pero el desafío más significativo surgió cuando las gemelas comenzaron a hacer preguntas sobre Marjorie Gwyn, la mujer que había causado el accidente que había terminado sus vidas anteriores. ¿Dónde está la señora que nos lastimó?, preguntó Gillian un día mientras ella y Jennifer jugaban en el jardín. ¿Ella sabe que estamos bien ahora?, Jennifer añadió. ¿Ella está triste por lo que pasó? Yo no estoy enojada con ella. Estas preguntas forzaron a John y Florence a confrontar aspectos del perdón, la justicia y la resolución emocional que ningún manual de crianza había preparado para enfrentar. ¿Cómo explicar conceptos de perdón a niñas que habían sido las víctimas directas del acto que necesitaba ser perdonado? ¿Era apropiado permitir que las gemelas conocieran a Marjorie Gwyn? ¿Podría tal encuentro proporcionar closure para todas las partes involucradas? Después de considerable deliberación, John y Florence decidieron contactar a Marjorie Gwyn, quien había vivido con culpa devastadora desde el accidente, para explorar la posibilidad de un encuentro supervisado. La reunión tuvo lugar en marzo de 1962, cuando las gemelas tenían 3 años y 5 meses de edad. Marjorie Gwyn, ahora una mujer de 49 años que había sufrido depresión severa y aislamiento social desde el accidente, se encontró cara a cara con las niñas cuyas vidas había terminado involuntariamente. Señora Gwyn, dijo Gillian con la seriedad que caracterizaba todas sus interacciones importantes, sabemos que no quería lastimarnos. Estaba muy triste ese día, ¿verdad? Jennifer se acercó a Marjorie y le tocó suavemente la mano. No se preocupe más. Estamos bien. Mamá y papá nos cuidaron hasta que pudimos regresar. El encuentro proporcionó healing profundo para todos los involucrados. Marjorie Gwyn pudo experimentar perdón directo de las víctimas de su acción, mientras que las gemelas pudieron procesar y resolver sentimientos complicados sobre la persona responsable de sus muertes anteriores. Más importante, el encuentro demostró que las gemelas habían desarrollado estrategias emocionales saludables para integrar experiencias traumáticas de sus vidas anteriores con su desarrollo psicológico actual. A los 4 años, Gillian y Jennifer Palek habían logrado lo que parecía imposible. Habían aprendido a hacer simultáneamente continuaciones de Joanna y Jacqueline e individuos únicos con sus propias identidades emergentes. Habían encontrado formas de utilizar memorias y habilidades extraordinarias while desarrollando nuevos aspectos de personalidad apropiados para sus vidas actuales. La familia Palek había creado un modelo funcional para vivir con reencarnación verificada, estableciendo precedentes para cómo las familias podrían navegar situaciones similares si tales casos llegaran a ser más comunes en el futuro. Pero lo más extraordinario era que las gemelas estaban creciendo como niñas esencialmente normales y felices, a pesar de la complejidad sobrenatural de sus orígenes. Habían aprendido a ver sus memorias extraordinarias no como cargas o curiosidades, sino como partes integrales de identidades únicas que abarcaban múltiples existencias. El experimento de vida normal with reencarnación había sido exitoso, pero también había planteado preguntas más profundas sobre la naturaleza fundamental de la identidad humana, la continuidad de conciencia,
y las implicaciones de verificar científicamente que la muerte no es el final absoluto de la existencia individual. 67 años han pasado desde que las gemelas Palek nacieron llevando consigo recuerdos que desafiaron toda comprensión científica sobre la naturaleza de la conciencia humana. Y casi 7 décadas después, las preguntas fundamentales planteadas por su caso extraordinario continúan resonando a través de universidades, laboratorios de investigación y debates filosóficos en todo el mundo. A medida que Gillian y Jennifer crecieron durante la década de 1960, sus memorias extraordinarias siguieron un patrón que se convertiría en crucial para los investigadores posteriores. Gradualmente, las memorias específicas de sus vidas como Joanna y Jacqueline comenzaron a desvanecerse, siendo reemplazadas por nuevas experiencias y memorias apropiadas para sus identidades como Gillian y Jennifer. El Dr. Ian Stevenson documentó meticulosamente este proceso de fade out de memorias, observando que hacia los 5 años de edad, las gemelas ya no podían recordar detalles específicos que habían sido capaces de recitar perfectamente a los 2 y 3 años. Era como si sus cerebros en desarrollo estuvieran naturalmente priorizando nueva información sobre datos retenidos de existencias anteriores. Sin embargo, ciertos aspectos de personalidad permanecieron constantes. Gillian mantuvo la seriedad contemplativa y el amor por el aprendizaje que habían caracterizado a Joanna. Se convirtió en una estudiante excepcional, desarrolló una carrera exitosa como bibliotecaria universitaria, y nunca perdió completamente su fascinación por preguntas sobre la naturaleza de la existencia y la continuidad de conciencia. Jennifer conservó la creatividad espontánea y la empatía emocional que habían definido a Jacqueline. Se convirtió en artista profesional, especializándose en pinturas que exploraban temas de memoria, identidad y la conexión entre vidas. Sus obras más famosas, creadas durante la década de 1980, incluían una serie titulada Fragmentos de Isabella, donde representaba visualmente memorias de infancia que sabía que no pertenecían cronológicamente a su vida actual. Ambas gemelas se casaron y tuvieron hijos, pero ninguna de las dos tuvo gemelos propios, un detalle que los investigadores han interpretado de maneras diversas. Algunos sugieren que el fenómeno de reencarnación múltiple simultánea podría ser extremadamente raro. Otros proponen que las gemelas, consciente o inconscientemente, evitaron situaciones que podrían haber replicado su propia experiencia extraordinaria. El trabajo del Dr. Stevenson con las gemelas Palek estableció el estándar para la investigación rigurosa de casos sugestivos de reencarnación. Sus métodos de documentación, verificación de testimonios y análisis de evidencia física se convirtieron en el protocolo estándar para investigaciones similares durante las décadas siguientes. La Universidad de Virginia estableció en 1967 la División de Estudios Perceptivos, posteriormente renombrada División de Estudios de Personalidad, dedicada específicamente a investigar fenómenos que sugieren supervivencia de conciencia después de la muerte. El caso de las gemelas Palek sirvió como el caso fundacional de esta división, proporcionando el modelo metodológico para más de 2.500 casos similares que serían investigados durante los siguientes 50 años. Sin embargo, la reacción de la comunidad científica mainstream permaneció profundamente dividida. Los críticos argumentaron que incluso la evidencia más convincente podía explicarse a través de combinaciones complejas de coincidencia, información adquirida subconscientemente, e interpretación selectiva de comportamientos infantiles normales. El Dr. Paul Edwards, filósofo de la Universidad de Nueva York, escribió en 1996, el caso Palek representa el tipo más peligroso de pseudociencia, evidencia aparentemente rigurosa que utiliza metodología científica superficial para apoyar conclusiones que violan principios fundamentales de neurobiología, física y lógica. Por el contrario, el Dr. Jim Tucker, quien asumió la investigación de casos de reencarnación en la Universidad de Virginia después del retiro del Dr. Stevenson, argumentó que el caso Palek proporcionaba evidencia que no podía ser descartada a través de explicaciones convencionales. Hemos documentado más de 2.000 casos similares durante 5 décadas, escribió el Dr. Tucker en 2015. El patrón consistente de evidencia sugiere que estamos observando un fenómeno genuino que requiere expansión de nuestros modelos científicos actuales sobre la relación entre conciencia y cerebro. El caso de las gemelas Palek creó ondas sísmicas a través de múltiples tradiciones religiosas, forzando a teólogos de diversas denominaciones a reconsiderar doctrinas fundamentales sobre el alma, la muerte y la vida después de la muerte. La Iglesia Católica, inicialmente hostil hacia cualquier evidencia de reencarnación, gradualmente desarrolló una posición más matizada. En 1994, el cardenal Joseph Ratzinger,
posteriormente Papa Benedicto XVI, escribió en un documento teológico interno: si casos como el de las gemelas Palek representan fenómenos genuinos, debemos considerar que nuestro entendimiento de cómo Dios permite que las almas interactúen con el mundo material podría ser más complejo de lo que nuestras doctrinas tradicionales han reconocido. Las tradiciones orientales que ya aceptaban conceptos de reencarnación vieron el caso como validación científica de creencias milenarias. El Dalai Lama comentó en 1983, casos como este demuestran que la ciencia occidental finalmente está comenzando a reconocer verdades sobre la naturaleza de la conciencia que el budismo ha entendido durante miles de años. Pero fue en el protestantismo donde el impacto teológico fue más divisivo. Denominaciones que habían basado doctrinas centrales en la creencia de que cada alma es creada nueva por Dios se encontraron enfrentando evidencia que sugería continuidad de conciencia a través de múltiples existencias físicas. A pesar de décadas de investigación exhaustiva, el caso de las gemelas Palek continuó planteando preguntas fundamentales que la ciencia actual no puede responder. ¿Cómo es posible la transferencia de memoria? Si las personalidades de Joanna y Jacqueline realmente continuaron en los cuerpos de Gillian y Jennifer, ¿qué mecanismo permite que información específica sea transferida de un cerebro a otro? La neurociencia ha establecido que las memorias están encodadas en patrones neuronales específicos. ¿Cómo pueden esos patrones recrearse en cerebros completamente nuevos? ¿Qué determina el destino post-mortem? ¿Por qué las conciencias de Joanna y Jacqueline eligieron reencarnarse en lugar de continuar hacia otros destinos post-mortem que las tradiciones religiosas han descrito? Existen múltiples opciones después de la muerte, y si es así, ¿qué factores influencian esas decisiones? ¿Cuál es la naturaleza de la identidad personal? Si Gillian y Jennifer eran simultáneamente continuaciones de Joanna y Jacqueline e individuos únicos con nuevas identidades, ¿qué define realmente la identidad personal? ¿Es la continuidad de memoria lo que hace que una persona sea quien es, o existen aspectos más fundamentales de identidad que trascienden experiencias específicas? ¿Por qué algunos casos y no otros? Miles de niños mueren trágicamente cada año, pero casos como el de las gemelas Palek son extremadamente raros. ¿Qué factores especiales permitieron que Joanna y Jacqueline reencarnaran mientras que la vasta mayoría de personas fallecidas aparentemente no lo hacen? John Palek vivió hasta los 89 años, falleciendo en 2006. Durante sus últimos años, se convirtió en un defensor cauteloso pero firme de la investigación paranormal, permitiendo entrevistas ocasionales con investigadores pero siempre insistiendo en que las gemelas fueran tratadas como personas normales en lugar de curiosidades científicas. Lo que aprendimos, dijo en una entrevista de 2003, es que incluso los misterios más extraordinarios pueden volverse parte de la vida familiar normal si los aceptas con amor y sentido común. Gillian y Jennifer eran milagros, pero también eran simplemente nuestras hijas. Florence vivió hasta los 96 años, falleciendo en 2018. Hasta el final de su vida, mantuvo que sus experiencias con las gemelas habían sido la evidencia más convincente posible de que el amor familiar trasciende la muerte física. Sé lo que viví, declaró en una entrevista televisiva de 2015. Sé que Joanna y Jacqueline encontraron una manera de regresar a nosotros. No necesito que científicos me lo confirmen, pero me alegra que lo hayan documentado para que otras familias puedan tener esperanza cuando experimenten pérdidas similares. El caso de las gemelas Palek inspiró la creación de múltiples programas de investigación internacional dedicados al estudio de casos sugestivos de reencarnación. La Universidad de Virginia, la Universidad de Islandia, la Universidad Nacional de Australia y más de 20 instituciones académicas adicionales establecieron departamentos especializados en investigación de supervivencia de conciencia. Estos programas han documentado más de 4.000 casos durante las últimas 5 décadas, creando una base de datos que permite análisis estadísticos de patrones en fenómenos de reencarnación. Los hallazgos han sido consistentes con lo que el caso Palek sugirió inicialmente. Los niños que reportan memorias de vidas anteriores típicamente comienzan a hablar sobre esas memorias entre los 2 y 4 años de edad. Las memorias se desvanecen gradualmente hacia los 6 u 8 años a medida que nuevas experiencias dominan la conciencia. Los casos más convincentes involucran muertes traumáticas o inesperadas. Las personalidades de las vidas anteriores frecuentemente se mantienen consistentes en las nuevas encarnaciones. La verificación independiente de detalles específicos es posible en aproximadamente 60% de casos investigados. Quizás el legado más importante del caso de las gemelas Palek no sea científico sino filosófico. Su historia ha forzado a millones de personas a reconsiderar suposiciones fundamentales sobre la naturaleza de la existencia humana.
Si la conciencia puede sobrevivir la muerte física y transferirse a nuevos cuerpos, ¿qué significa esto para conceptos como identidad personal, responsabilidad moral y el propósito de la vida individual? ¿Deberíamos vivir nuestras vidas diferentemente si sabemos que la muerte no es el final absoluto de la existencia? El caso también ha proporcionado consuelo profundo para familias que han experimentado pérdidas traumáticas. El conocimiento de que casos como el de las gemelas Palek han sido documentados científicamente ha ofrecido esperanza a padres que han perdido hijos, sugiriendo que los vínculos familiares podrían ser más duraderos de lo que la ciencia convencional había reconocido. Los avances en física cuántica durante las últimas décadas han proporcionado marcos teóricos que podrían explicar fenómenos como la reencarnación sin violar leyes fundamentales de la física. Algunos científicos proponen que la conciencia podría ser una propiedad fundamental del universo, similar a la energía o la materia, capaz de existir independientemente de substratos neurológicos específicos. El Dr. Stuart Amerov, anestesiólogo y investigador de conciencia, ha sugerido que la información consciente podría almacenarse en niveles cuánticos que trascienden la muerte cerebral. Si la conciencia opera a través de procesos cuánticos, escribió en 2020, entonces casos como el de las gemelas Palek podrían representar transferencia de información cuántica entre sistemas biológicos separados. Hoy, mientras Gillian y Jennifer Palek viven como mujeres de 66 años con sus propias familias, carreras y identidades completamente desarrolladas, el misterio de su infancia extraordinaria continúa inspirando investigación, debate y wonder. Gillian, ahora profesora emérita de literatura en la Universidad de Edimburgo, ocasionalmente da conferencias sobre la experiencia de crecer con memorias transgeneracionales. Lo que aprendí, dice, es que la identidad humana es mucho más fluida y compleja de lo que cualquiera de nosotros imagina. Todos somos composiciones de múltiples influencias, experiencias y tal vez incluso existencias. Mi caso es simplemente más documentado que la mayoría. Jennifer, cuyos paintings han sido exhibidos en galerías de Londres y Nueva York, ha creado una body de trabajo que explora visualmente temas de memoria, continuidad y la naturaleza misteriosa de la identidad personal. Mis pinturas, explica, son mi intento de capturar esa sensación de recordar algo que técnicamente nunca experimenté, pero que se siente más real que muchas de mis memorias actuales. El caso de las gemelas Palek nos deja con una pregunta fundamental que cada individuo debe responder por sí mismo. En un universo donde la evidencia científica sugiere que la conciencia puede sobrevivir la muerte física y continuar en nuevas formas, ¿cómo deberíamos entender nuestras propias vidas, relaciones y responsabilidades? Tal vez la lección más profunda del caso no es que la reencarnación sea posible, sino que la realidad es mucho más extraordinaria, misteriosa y llena de posibilidades de lo que nuestros modelos científicos y filosóficos actuales pueden explicar completamente. En las palabras finales del Dr. Ian Stevenson, escritas poco antes de su muerte en 2007, el caso de las gemelas Palek nos recuerda que vivimos en un universo donde lo imposible ocasionalmente se vuelve posible, donde el amor familiar puede trascender incluso la muerte, y donde los misterios más profundos de la existencia humana permanecen abiertos a descubrimiento y wonder. Los archivos completos del caso de las gemelas Palek, incluyendo más de 500 horas de grabaciones de audio, 1.200 fotografías y testimonios de 137 testigos independientes, están archivados en la División de Estudios Perceptivos de la Universidad de Virginia. Las solicitudes de investigación académica pueden dirigirse al director de la división, aunque el acceso permanece restringido para proteger la privacidad de la familia Palek y sus descendientes. El caso continúa siendo estudiado como el ejemplo más convincente de evidencia científica para la continuidad de conciencia más allá de la muerte física, representando un punto de inflexión en la historia humana de comprensión sobre los límites fundamentales entre la vida, la muerte y la naturaleza misteriosa de lo que significa ser humano. En un universo lleno de maravillas que apenas comenzamos a comprender, el caso de las gemelas Palek permanece como testimonio de que la realidad es infinitamente más extraordinaria de lo que nuestras teorías más audaces han imaginado.